Bien, buenos días. Les agradecemos su presencia en este momento antepenúltimo de exámenes. Tenemos esta mañana una sesión muy interesante, además de importante, porque vamos a hablar de un sector que en la industria mexicana ha sido muy importante y que ha sufrido serios embates por las importaciones. Entonces, afortunadamente tenemos aquí un representante del sector, que es el licenciado Gerardo González García, que es presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato. Es Administración de Empresas por el ITER y el campus de León, y se desempeña en la empresa de calzado, piel y madera, y que esta mañana va a tener una participación comentando lo que está sucediendo en el sector del calzado. Por el otro lado tenemos, por el lado de casa, al doctor Enrique Vicente Peters, que como bien saben es autor de este estudio que se está presentando esta mañana, y además es coordinador del Centro de Estudios China-México. Voy a comenzar por darle la palabra al doctor Dussel, después se la daré al licenciado González García, primero al licenciado González García, después al doctor Dussel, y en un tercer momento abriremos una sesión de participación por parte del auditorio para que haya un diálogo al respecto. ¿Sí? Entonces, si es tan amable, licenciado, de tomar la palabra. Me saludo aquí a mis compañeros integrantes del presidio. Quiero agradecer muy especialmente a Iván y Enrique, autores de este estudio. Para el sector y para la Cámara de Calzado es muy importante el estar actualizados en todos esos temas. De manera inicial me permito agradecer a la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y nuevamente la oportunidad para presentar el estudio La cadena de calzado de México ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en TLK y las conclusiones propuestas. No sé si me están escuchando. Les comparto que uno de los objetivos que nos hemos trazado en la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, la CICEG, es promover el conocimiento para una mejor toma de decisiones que proporcionen un mayor desarrollo de nuestro sector productivo, involucrando a los empresarios, a nuestras autoridades y de una manera muy importante a la academia. Para nosotros es muy importante el tema de investigación y de la academia. Desde la campaña de Donald Trump para la presidencia de los Estados Unidos y ya como presidente en funciones, sus posturas respecto al TLK han sido confusas. Van desde establecer un impuesto general a las importaciones, un impuesto fronterizo denominado Border Adjustment Tax, VAT, la renovación de él y en su caso más extremo la cancelación del acuerdo que tenemos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En este sentido, la reacción del TLK es un tema de suma importancia para nuestra industria, ya que las exportaciones de calzado mexicano a Estados Unidos representaron en 2016 el 78.46% total del zapato exportado de México, que asciende a 25.3 millones de pares. Las exportaciones a Estados Unidos, para dar posibilidad, representan aproximadamente el 8% de la producción nacional de calzado. Ante este panorama de incertidumbre sobre el destino de este acuerdo comercial, el estudio que hoy presenta el doctor Dussel responde a los diversos escenarios que se pueden generar ante la renegociación del TLK y sobre todo orientada la postura de nuestro sector productivo en esta negociación para la industria del calzado mexicano pueda fortalecer sus exportaciones a la Unión Americana, tal como lo hemos fijado en las metas establecidas en nuestro programa de internacionalización de la industria del calzado mexicano. Para nosotros es muy importante destacar que aun cuando se ha hablado mucho de la renegociación del TLK y sus posibles efectos, sorprende que exista hasta el momento poca información y estudios serios con un verdadero análisis y propuestas, por lo que consideramos que el estudio del Dr. Dussel genera información y propuestas que orientan las decisiones de nuestras autoridades en la renegociación para que la industria nacional salga beneficiada.
nosotros nos importa mucho y nos interesa mucho como postura de industria el crecimiento de las exportaciones de calzado en el Tratado de Libre Comercio. Es una manera de ampliar nuestros horizontes y el crecimiento de la industria. También les comparto que hemos sostenido diversas reuniones con contrapartes empresariales estadounidenses y funcionarios públicos de nuestro país para analizar el tema de las reglas de origen del TLK, así como el acceso a mercados y la certificación de origen. Además, hemos creado la mesa de análisis de la industria, en la cual participan productores de calzado y se discuten esos temas para desarrollar las propuestas que más convengan a nuestro sector y presentarlas a las autoridades. Este tipo de estudios es básico para generar mayor información y mejor toma de decisiones. Ante ello, reiteramos nuestra postura de evitar cualquier incremento arancelario o impuesto fronterizo por parte del gobierno americano, ya que ello sin duda afectaría las exportaciones de nuestros productos. Cabe señalar que la industria del calzado mexicano, a través de nuestra Cámara, continúa participando en el cuarto de junto de la renegociación de TLK. Nuestra meta es lograr un acuerdo que nos permita incrementar nuestras exportaciones y con ello fortalecer la industria mexicana de calzado, misma que genera más de 571,000 empleos directos e indirectos en toda su cadena productiva y de comercialización. Dan bienestar a las familias mexicanas. Señoras, señores, amigos, la industria del calzado y los artículos de piel considera fundamental que la Secretaría de Economía genere una política industrial en base a las diversas propuestas que hemos presentado, tales como instrumentar e impulsar un programa de competitividad de la cadena de calzado en México, un fondo de reconversión para nuestra cadena productiva, actividades específicas que permitan hacer frente a la competencia de países como China y Vietnam, así como el apoyo por parte de la Secretaría de Economía y del SAT para reducir las actividades ilícitas en muchas de las operaciones de importación de calzado, le hace contrabando y subvaluación de mercancías, y que a través del SAT se reembolse en forma expedita el IVA a las empresas exportadoras. Una visión y sobre todo con un trabajo enfocado a la competitividad y productividad, a la innovación y al conocimiento, estamos seguros que podemos salir adelante ante los diversos retos que nuestra industria vive todos los días, y que gracias al trabajo y esfuerzo de los empresarios y sus colaboradores hemos logrado construir una industria de calzado y que nos llena de orgullo y que contribuye al desarrollo económico y social de nuestro querido México. Le quiero agradecer mucho a este equipo de trabajo del UNAM, a todos ustedes su atención. Muchas gracias. Y gracias, profesor Gerardo González. Bien, ahora le voy a dar la palabra al doctor Enrique Dulce. Adelante. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por su asistencia. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes un grupo de reflexiones vinculado a este estudio. El estudio se encuentra en el portal de la Cámara, se está disponible públicamente. Y yo quisiera hacer un reconocimiento y agradecer mucho a la CISEC, la Cámara de Industrias del Calzado del Estado de Guanajuato, y a su presidente, Luis Gerardo, que pues han permitido un diálogo en el cual con colegas y amigos, estudiantes, pues hemos insistido desde hace mucho tiempo, y agradezco mucho por la posibilidad de esta interacción, ¿no? Me parece que hemos, en fin, venido realizando un grupo de actividades en los últimos meses, el año pasado también, y bueno, con la expectativa de continuar trabajando en forma conjunta. Yo quisiera compartir con ustedes un grupo de aspectos, todos resultantes estrictamente del documento. Hay un par de ejemplares también del documento, los invito mucho a revisarlos, ¿no? El tema del TLCAN, para entrar en materia, algunas referencias que pudieran ser relevantes. Yo destaco mucho el esfuerzo, no solo porque es un querido viejo amigo, colega acá de la UNAM, de José Luis Valdés Ugalde, ¿no? José Luis
ha sido el único, o digámoslo así, publicó un esfuerzo, el único por el momento, que buscó una evaluación pública del TLCAN en la Cámara de Senadores, y que en su momento, estamos hablando de la prehistoria mexicana, que en 1999 fracasó, ¿no? Ahí por diversos intereses políticos, sobre todo de la SECOFI, Secretaría de Economía, Hacienda y otros, que no estuvieron interesados en una evaluación del TLCAN. El país se encuentra a 23 años del TLCAN y no hemos logrado una evaluación pública del TLCAN. Una evaluación pública implica una evaluación integral, heterogénea, con diversas posturas, planteamientos, etc. México eso no cuenta con ello, ¿no? El USAID, el Departamento de Comercio, han hecho múltiples esfuerzos, y veremos que esto tiene implicaciones muy recientes, lo veremos en un momento, ¿no? Yo les diría el contexto, en fin, pues muy contentos de lograr hacer este esfuerzo conjunto con la CISEC. Yo diría que es importante recordar, el documento se ha presentado, está también disponible en los portales de la CISEC, este esfuerzo que hicimos el año pasado sobre los efectos del TPP con Samuel Ortiz Velázquez es un antecedente importante, los efectos del TPP en la cadena de valor del calzado. Y yo destacaría mucho y agradezco mucho ahí a Lorena Cárdenas por realizar este esfuerzo en forma conjunta, ¿no? Y el famoso disclaimer, como dicen, se pueden imaginar, esto es un esfuerzo conjunto, hemos tenido una muy positiva, interesante interacción con la CISEC. Los resultados, lo que opino, no necesariamente coincide con la CISEC, para no meter a la CISEC en problemas que no son suyos, sino que son los míos, ¿no? Aunque de nuevo acá hay una importante y positiva interacción, ¿no? Yo les diría temas a debate, ¿no? Ya planteaba Luis Gerardo, preocupación, incertidumbre que se ha generado en la actualidad, en estas últimas semanas, meses, que se ha reflejado, en fin, en el tipo de cambio, que se ha recuperado en las últimas semanas, en diversas expresiones, posposiciones de inversiones, tanto de capital nacional como de inversión extranjera, amenazas y bullying, yo les diría, por parte de la administración Trump hacia empresas específicas, etc. Un ambiente, me parece a mí, de incertidumbre que está afectando a México, y así se ha reiterado en múltiples ocasiones. Yo invitaría, no es tema del documento, pero yo invitaría mucho a considerar el concepto de las nuevas relaciones triangulares que se están generando con el creciente posicionamiento, por ahí se habla de la reemergencia de China a nivel global, y que tiene que ver con la discusión de la renegociación del TLCAN. Es decir, históricas relaciones bilaterales de Guatemala con El Salvador, de Argentina con Brasil, de México con Estados Unidos y en el TLCAN se están viendo profundamente cuestionadas, trastocadas por la creciente presencia de China, como veremos específicamente para el caso del TLCAN, ¿no? Entonces, repito, este concepto de relaciones triangulares me parece que es interesante. Yo también invitaría a tomar muy en serio la profunda crisis de la administración actual en términos de los resultados de los últimos 6 meses. Es decir, si leemos el Plan Nacional de Desarrollo, cosa que poca gente hace, menos a finales de sexenio, las expectativas se fincan en el futuro Plan Nacional de Desarrollo, pero en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se plantea que el principal tratado comercial es el TPP. Y por supuesto que será como hecho, como piso, de que el TLCAN continuará. Bueno, pues nos
encontramos en abril y con la incertidumbre en el 2017 de que el TPP es un no tema, ¿no? Y un TPP sin Estados Unidos no es TPP, es otra cosa, pero no es el TPP, y estamos ante la seria situación de, veremos en un momento escenarios, ante la seria situación de una renegociación del Telecán con la opción real y efectiva de una cancelación del Telecán, ¿no? Entonces, el tema de una crisis, yo le diría en términos de estrategia, de lo que estrictamente ha planteado esta administración, no es irrelevante. Por último, el tema de la importancia de una evaluación pública del Telecán. La Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, Presidencia han excluido esta posibilidad, ¿no? Estrictamente en múltiples ocasiones, por incertidumbre, por la heterogeneidad de opiniones, yo diría porque los resultados del Telecán implicarán una profunda heterogeneidad sectorial por cadenas de valor, por entidad federativa, etcétera, y en donde yo diría no se requiere un doctorado para plantear, pues si la industria del juguete en Michoacán tiene problemas, tal vez como resultado del Telecán, pues se requerirán algunos instrumentos, o no, y se dirá, bueno, pues esta cadena de valor tendrá que desaparecer, ¿no? Y tendremos que cargar con las implicaciones políticas. La política, la estrategia, nos ha tocado trabajar con diversos organismos empresariales, es no permitir una discusión sobre una evaluación del Telecán, ¿no? Y esto, veremos en un momento, tiene implicaciones, refleja una profunda debilidad institucional, ¿no? No tenemos elementos que permitan una renegociación con toda la riqueza que amerita, ¿no? Es decir, cuál es la evaluación y cuáles son las propuestas de la administración mexicana en una futura renegociación entre tres partes. ¿Qué instrumentos del Telecán han funcionado y cuáles instrumentos no han funcionado? No puede ser solo la opinión del secretario de Economía o del canciller. Y tampoco de un grupo reducido de gente cercanos a ellas, ¿no? Hay que plantearse, veremos en un momento, la posibilidad de que el Telecán se cancele, ¿no? Leí algunas opiniones de un ex secretario de Economía, pareciera ser que es, en términos de la renegociación, es o una renegociación exitosa o el abismo, ¿no? Es decir, pareciera que no hay posibilidades de imaginarse una economía mexicana, exportaciones, comercio sin el Telecán. Me parece, con toda humildad, que acá la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, la Cancillería, Presidencia, no han hecho su trabajo, ¿no? Veremos en un momento de que no hay escenarios diversos en términos arancelarios y de otra índole, en donde veremos costos que tiene la cancelación del Telecán tanto en Estados Unidos como en México. Y me parece que ahí el sector público, sobre todo federal, tiene una enorme responsabilidad de generar certidumbre ante estos diversos escenarios, donde de nuevo un escenario extremo sería, de nuevo, pareciera el despeñadero y el barranco ante la cancelación del Telecán y las múltiples amenazas. En fin, acá hay grupos de otros argumentos que de un principio dejo de lado. Es interesante, podrán revisar la información en el documento. En fin, al menos dos grandes fases en el Telecán, que es importante para el proceso de renegociación, 94, 2000, 2001, donde en términos de comercio, inversión, empleo, el comercio intra-Telecán aumenta en forma significativa, de niveles cercanos del 40% al 46%, casi el 47%, es decir, el 47% del comercio del Telecán se realiza en el Telecán.
y un periodo desde inicios del 2000 en donde este coeficiente se reduce en forma significativa para volver a periodos pre-Telecán, ¿no? Yo creo que en un proceso de negociación sería interesante hacerse explícitamente la pregunta, pues qué sucedió en los últimos 15, 16 años, qué procesos han, o por qué este creciente proceso de desintegración del Telecán. Una respuesta, sin lugar a dudas, es la creciente participación de China en el Telecán. Como veremos en un momento, China ya es el primer socio comercial de Estados Unidos, el segundo de México, el segundo de Canadá. La creciente reorientalización global y del Telecán es uno de los temas al respecto, ¿no? Y esta desintegración del Telecán ha sido particularmente profunda en cuanto a las importaciones de la región, los tres países del Telecán, es decir, la participación de las importaciones intra-Telecán se reduce de niveles cercanos al 30%, no se ve bien ahí, pero bueno, a niveles, perdón, del 40% en los finales de los 90 al 32% en el 2016. De nuevo, sería relevante en un proceso de renegociación qué sucedió en los últimos 15 años. Ojo, y esto afecta estrictamente la preocupación de la administración Trump en términos de empleos, de inversión, de procesos comerciales, ¿no? Bueno, yo abonaría, acá se come esto, todas bueno, está bien. Yo abonaría también a no caer en una visión primitiva como se genera en los últimos años por parte del sector público en México ante la falta de nuevo de una evaluación pública y heterogénea, en donde se plantea que las exportaciones de México gracias al Telecán han aumentado, punto, ¿no? Creo que eso no es suficiente. Si ustedes revisan, si uno pone Estados Unidos como la base en 1993, sí, es correcto que las exportaciones de México han aumentado en los últimos 23 años a Estados Unidos, han aumentado por coeficientes 7 veces en los últimos 23 años. Ojo, con países como China, con quienes no tenemos Telecán, y acá pudiéramos incluir a Rusia, pudiéramos incluir a otros países, las exportaciones y las importaciones han aumentado mucho más, ¿no? Entonces no caigamos, yo les diría, en una visión primitiva en donde Telecán es igual a aumento de comercio. Eso en términos agregados no es así, ¿no? Entonces no porque tengamos un Telecán eso es igual a aumento del comercio, o aumenta, y ojo, con otros países como China, las exportaciones de México han aumentado en este periodo de niveles muy bajos 120 veces, ¿no? Y probablemente un tema muy relevante en la discusión del Telecán, la brecha del PIB per cápita entre Estados Unidos y México en los últimos 23 años ha aumentado, para sorpresa de muchos. Es decir, una de las principales expectativas del Telecán era reducir brechas, y sin entrar acá en grandes detalles y discusiones en qué sectores, manufacturas, productividad, salarios, etc. Estoy simplemente señalando el tema del PIB per cápita según el Banco Mundial, ¿no? Una fuente medianamente oficial. En 1993, México representaba el 21% del PIB per cápita de Estados Unidos. 23 años más tarde, el PIB per cápita de México representa el 16%, ¿no? Viejas discusiones, convergencia, divergencia, beta, y etcétera, pues la convergencia se verá en el mejor de los casos en el muy largo plazo. Acá lo que estamos viendo es una divergencia y que pues, nos están cumpliendo las expectativas básicas del Telecán al respecto, ¿no? Yo sugiero también, y lo veremos en lo que sigue, tomar mucho más en serio
los argumentos, las amenazas, tanto el propio Trump como de su grupo de asesores, el secretario de Comercio, varios de los asesores, Navarro, entre otros, varios de los asesores del propio presidente y vinculados a los temas del Telecán, han hecho en los últimos 3-4 años, han planteado temas muy específicos sobre el Telecán que por el momento no hemos tomado con suficiente seriedad, ¿no? Porque era todavía candidato al Partido Republicano, porque era uno de los candidatos todavía, porque pues inicia la presidencia y todavía no conoce lo que es la presidencia, etcétera, y estamos constantemente ante él, ahí viene el lobo, y no lo tomamos en serio, ¿no? En fin, hay fechas ahí para la renegociación. Yo plantearía, me parece que uno de los aportes interesantes del documento es plantear al menos 5 escenarios, a mí me parecen medianamente realistas, hoy, sobre la renegociación del Telecán, ¿no? Donde de nuevo yo esperaría que la Secretaría de Economía, la Cancillería y otros abonaran a esta discusión. De otra forma, de nuevo, pareciera ser que es las amenazas de la administración mexicana y los negociadores están escondidos en una esquina esperando a ver cuál es el próximo tuit del siguiente fin de semana y a ver con qué noticias nos vienen, ¿no? La propuesta en general es tener una estrategia, pero una estrategia más activa, más pública, y donde me parece a mí que México tiene mucho que ganar con una estrategia más clara, transparente, pública y que permita una evaluación. Un escenario sería, por supuesto, pues uno diría, pues es el don't worry, be happy, ¿no? Es decir, todo sale bien, ¿no? Se reúnen las 3 partes, en un fin de semana o en un año logran ponerse de acuerdo, ¿no? Sobre los diversos temas. El segundo escenario, yo diría, es, y que es muy diferente al tercero, efectivamente las partes no se ponen de acuerdo, ¿no? Es decir, una de las partes busca imponer un impuesto arancelario, no aparece en el texto del Telecán, ¿no? Te quiero cobrar un muro, pues uno busca en el texto de 1993, pues no aparece la palabra ni muro, ni wall, ni etcétera, pues no tiene que ver con la renegociación del Telecán. Hagamos otra comisión para ver quién paga el muro. En el Telecán eso no tiene cabida, no nos ponemos de acuerdo, me voy a mi casa. Ojo, sigue teniendo vigencia el Telecán, tal cual como está. Tercer escenario, diferente significativamente, es no se ponen de acuerdo las partes y una de las partes decide, por la razón que fuera, canceló el Telecán. El costo político, administrativo, económico, etcétera, es muy significativo, ¿no? No es lo mismo no lograr una actualización, renegociación del Telecán y su cancelación, ¿no? Yo pudiera imaginarme, en fin, embates de la administración Trump buscando consensos en una modernización del Telecán, no se logra. Eso no significa que internamente Trump tenga la posibilidad de cancelar el Telecán, no es lo mismo, ¿no? Cuarto escenario, ¿no? Efectivamente yo diría pues el peor de los escenarios para México. No hay un acuerdo, se cancela el Telecán y la administración Trump busca, lo hace hoy y en 6 semanas, 6 meses, 6 años, esto se revoca en la OMC, en otros organismos, etcétera, pero por lo pronto lo impone impuestos, aranceles, un border adjustment tax, etcétera, ¿no? Son escenarios significativamente diferentes. Si creemos que todo es lo mismo y no renegociamos el Telecán en forma exitosa, que es lo mismo que el escenario 3, que el 4, estamos hechos bolas y hay una confusión significativa que abona de nuevo a esta generalizada incertidumbre.
El sector público en México, de nuevo, me parece que no está generando certeza y certidumbre al respecto. Y quinto escenario que me permito, sobre el cual quisiera insistir, es decir, yo diría, tomemos en serio a la administración Trump. ¿Estás interesado, preocupado sobre el tema del empleo, el sector manufacturero, etcétera? Oye, yo en México también, fíjate, pues, de buena coincidencia. Ojo, estamos discutiendo esto en un ámbito trilateral, no es nacional, trilateral, ¿no? Entonces, discutamos en serio, no he visto algo al respecto por parte del sector público, ¿qué implicaciones pudiera tener esto para reglas de origen, para una serie de instrumentos, estrategias, y yo diría la profundización del TLCAN en el corto, mediano y largo plazo, que de nuevo la región se ha venido desintegrando en forma significativa. Yo con base en eso, de nuevo el documento se publicó antes, por supuesto, que este borrador que se dio a conocer hace un par de días, que la administración Trump le dio a un grupo de legisladores del Partido Republicano, que ha generado todo un revuelo, etc. Pero yo diría, México, a grandes rasgos, no viene al caso, lo pudiera con gusto responder preguntas, temas específicos, pero a mí me parece que este borrador de 8 páginas que presenta la administración Trump a estos legisladores como una primera propuesta de temas que le son relevantes a Estados Unidos y la administración en la renegociación del TLCAN, me parece que México tiene mucho que ganar, de nuevo en un ámbito trilateral, ¿no? Es decir, en donde la región del TLCAN se plantea un grupo de aspectos de la región, ¿no? Si lo que se busca es generar mayor inversión, mayor empleo, mayor, etcétera, en sectores específicos, en regiones específicas, no veo que en el corto plazo en Estados Unidos se transfieran segmentos de cadenas de valor intensivos en fuerza de trabajo, ni en Miami, ni en San Diego, ni en Nueva York. Sí creo que México tiene mucho que ganar en este proceso, en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Hay temas relevantes ahí sobre sistemas tributarios que se proponen en este borrador. Hay temas en donde el documento insiste en una evaluación en 5 años. Habrá que ver si esto se propone. De nuevo, el tema de la evaluación ha sido particularmente débil. Yo creo que acá la Secretaría de Economía, que pues no ha logrado esta evaluación pública en 23 años, ¿no? Tendremos que prepararnos al respecto. Un par de temas para llegar a conclusiones, ¿no? Es verdaderamente interesante, poco reconocido en el medio académico, en el medio empresarial, en el medio público. China desde el 2016 es el primer socio comercial de Estados Unidos, ¿no? Ya desplazó hace varios años a México y desplazó por primera vez a Canadá, ¿no? Vean la situación, yo les diría en términos de las importaciones de Estados Unidos por principales socios comerciales, estoy hablando de importaciones y exportaciones, es decir, es una carrera de caballos, ¿no? Así de niños uno diría, entre China, primer lugar, con una tendencia ascendente, Canadá, segundo lugar, con una tendencia a la baja, y México, relativamente constante en los últimos años, con una ligera tendencia a la alza. Es previsible que México desplace a Canadá en el corto plazo y se convierta en el segundo socio comercial de Estados Unidos. Es interesante para la cadena del calzado, en el documento se hace todo un análisis, esfuerzo para la cadena del calzado. Es importante recordar que Estados Unidos tiene un enorme déficit comercial en la cadena del calzado, capítulo 64. Hago énfasis en este tema porque es un tema que surgirá seguramente en la renegociación del TLCAN. La relación de Estados Unidos de sus importaciones con exportaciones es de 18 a 1, ¿no?
Ojo, la gran mayoría de las importaciones estadounidenses no vienen de México, no vienen de América Latina, sino que están altamente concentradas en China y Vietnam, que en los últimos años viene creciendo en forma importante, ¿no? México tiene una participación cercana al 1% en las importaciones, es realmente pequeño hoy por hoy. ¿Cuál sería el efecto arancelario? Y acá hacemos un esfuerzo significativo a nivel de fracciones, tanto con la información de Estados Unidos como con la información de México, ponderada por países, etc. Hay todo un ejercicio interesante e importante. ¿Cuál sería el costo? Yo les diría, del peor escenario de que Estados Unidos, de que el TLCAN no logra renegociarse y una de las tres partes decide cancelar el TLCAN para las importaciones de Estados Unidos provenientes de México. Sorprendentemente, el costo arancelario es bastante reducido. Es decir, en 2016 México pagó un arancel por exportar a Estados Unidos del 0.12%. Muy poco, ¿no? Y si se cancela el TLCAN, Estados Unidos lo que le podrá imponer a México es lo que se conoce técnicamente como el estatus de la nación más favorecida, ni más ni menos. No es 25%, no es 35%, a menos de que nos pongan ahí con Corea del Norte, que espero que no, ¿no? Y entonces, ponderando por importaciones, etcétera, al 2016, el arancel que Estados Unidos pudiera imponer a México es del 3.25%, ¿no? No es el abismo, ¿no? Es el 3.25%. Hay sectores que pagarán un arancel más significativo. Estamos acá agregando miles de fracciones, docenas de capítulos, etcétera, etcétera. Acá el sector del calzado, la cadena de calzado, es de los sectores cuyas exportaciones pagarían nuevos aranceles, aumentos importantes. Es decir, el calzado pagó en 2016 con los beneficios del TLCAN un 0.16%, y si se elimina el TLCAN, el aumento sería del 8.22%. En general, me parece, acá pues la tarea está por parte de los organismos empresariales, de las propias empresas, y de hacer un análisis intraempresa de costos. Es decir, si voy a pagar un diferencial por aranceles importantes, sí, ojo, empecemos a calcular cuál ha sido el efecto de la devaluación. No vaya a ser que la devaluación, el efecto de la devaluación sea muy superior a el costo arancelario. Ojo, con la cancelación del TLCAN ya no requiero de suministrarme de Estados Unidos ni de uno de los países del TLCAN. Algunos podrán argumentar, pero eso se puede hacer hoy de todas formas, etc. No vaya a ser que de pronto haya un grupo de empresarios, sectores, cadenas de valor que digan, oye, la verdad es que no me importa si existe el TLCAN o no, prefiero suministrarme o de México, o de Vietnam, o de China y de otros lugares, y en mi estructura de costos tengo más beneficios que pérdidas. Interesante, 77% del incremento arancelario, los invito a revisar el documento, 76% del incremento arancelario lo paga la cadena autopartes automotriz, ¿no? Entonces, en fin, tenemos una alta concentración, y esto genera, yo diría, cierta ironía y cierto sarcasmo, en el sentido de que los sectores que están siendo buscados, apoyados y protegidos por la administración Trump van a ser los que van a pagar la mayor parte del arancel ante la cancelación del TLCAN. Es decir, la Ford está en México y exporta a Estados Unidos, va a tener que pagar significativamente superiores aranceles. Ojo, la Ford también está en Estados Unidos y exporta a México, como veremos en un momento. Estoy prácticamente terminando. Ojo, en algunos sectores
¿no? Por ejemplo, esto se hace a nivel de capítulos, a nivel de partidas, de subpartidas y fracciones, ¿no? Entonces uno se encuentra con ciertas partidas en la cadena de calzado, donde en el 2016 el arancel fue prácticamente de cero, y con la cancelación del TLCAN, incluso no tendrán que pagar el 8%, que es el promedio ponderado de todo el capítulo 64, sino que por ahí tendrán que pagar un 20% más. Son niveles ya significativos, ¿no? Hacemos el mismo ejercicio para México, ¿no? Con información de la Secretaría de Economía del 2015, ahí sería muy interesante poder hacer el mismo ejercicio para el 2016. No tenemos esa información, no creo que haya cambios sustantivos, pero yo les diría, en la discusión de la renegociación del TLCAN, más allá de decir México es el que se está robando mis empleos, me parece que el problema es un tema regional y particularmente de Estados Unidos. Las exportaciones de Estados Unidos tienen un serio problema de competitividad. Las exportaciones de Estados Unidos están siendo seriamente desplazadas por Asia y particularmente por China. El mejor mal ejemplo es México, ¿no? Es decir, las importaciones de México en 1993, el 75% de las importaciones provenía de Estados Unidos. Hace más de 5 años que esta participación ha caído por debajo del 50%. La pregunta es, ¿qué está pasando con las exportaciones estadounidenses? Tenemos un libro al respecto sobre América Latina, regiones en América Latina, donde el principal hallazgo es una dramática caída de las exportaciones de Estados Unidos en Venezuela, en Argentina, en Brasil, en Chile y en México. ¿Cuál es la contraparte? La contraparte es Asia y particularmente China. Entonces, en una renegociación del TLCAN, uno pudiera imaginarse una discusión de decir, oiga, administración Trump, ¿qué pasa con sus exportaciones? Y cómo empezamos a discutir el tema de la competitividad de las exportaciones estadounidenses en la región del TLCAN y fuera del TLCAN. Eso, yo diría, quita un poco de presión también para no estar en el banquillo de los acusados y decir, tú, México, te estás robando mis empleos, y a ver cómo revierte este proceso, ¿no? Entonces, prácticamente terminando, hacemos el mismo ejercicio de las importaciones mexicanas, ¿cómo se llama? Tanto para el calzado como para capítulos de México hacia Estados Unidos. Hay un grupo de temas. De nuevo, la industria y la cadena del calzado es un fantástico ejemplo de la drástica caída de las exportaciones estadounidenses a México en el calzado. Si en algún momento Estados Unidos llegó a participar con más del 70% de las importaciones de México del calzado, hoy en día es del 1.5%, prácticamente desaparecido, ¿no? Importaciones del calzado, como acá el eje vertical se lo come, pero en fin, créanme y que no me crea, con gusto le enviamos la presentación, ¿no? Y bueno, vean la participación en el 2016 de Estados Unidos, 3%. Contraparte, pues en fin, otros países, China, Canadá, China, Vietnam, etc. El arancel, con la cancelación del TLCAN por parte de México con Estados Unidos, aumentaría de 0.6 al 4.16%. Oh sorpresa, los sectores y las cadenas que más se verían afectadas por la cancelación del TLCAN en términos arancelarios por parte de México es la cadena autopartes automotriz. Volvemos a la Ford, a General Motors, a Chrysler, ojo, también a la Volkswagen, Honda, Toyota, Mercedes-Benz y otros.
Termino, en fin, no, el TLCAN no es igual a la cadena de autopartes automotriz, hay otras importaciones de México que se verían afectadas en forma muy significativa, sobre todo la parte del sector agrícola, ¿no? Con aumentos en los aranceles en forma significativa. En el documento se señalan los diferentes sectores, ¿no? Conclusiones y propuestas, en fin, el tema del monitoreo, de la evaluación del TLCAN, ojalá que ayer, porque hoy pues ya se quedó corto y nos lo está exigiendo en este borrador la administración Trump. Veremos si así sucede, pero en algún momento tenemos que empezar con una discusión sobre el TLCAN. La FORP y la inversión en San Luis Potosí no es igual al TLCAN, ¿no? El INEGI nos dice que la economía mexicana tiene 5 millones de empresas, ¿no? Entonces ojalá que empecemos con una discusión seria a la cual el sector público se ha negado por el momento. En fin, imaginémonos en estos escenarios, yo diría seriamente un escenario de profundizar la integración regional e incluso de hacer menos flexible la regla de origen. En el documento se discute específicamente el tema de la cadena de calzado y la cadena autopartes automotriz. Yo les recuerdo, en el TLCAN la regla de origen se define con un 62.5% para el sector automotriz, y en el TPP se negoció hace un par de meses una regla de origen del 53%, una reducción significativa ante la creciente reorientalización de la economía global y el TLCAN. ¿Y qué pasa si en el TLCAN asumimos un aumento discreto, por ejemplo, del 62.5 al 65% en la regla de origen en un periodo de 5 años? En un periodo de 5 años, con instrumentos, esto no va a suceder, no va a ser resultado de un proceso ON, sino que es revitalicemos el famoso NatBank, que no le encuentro mucha función, no sé a qué se dedique, etcétera, etcétera. Tengamos la capacidad con la administración Trump de una discusión de instrumentos de política de ciencia y tecnología, de política industrial, comercial y otros instrumentos que se han venido discutiendo hace mucho tiempo, ¿no? Y donde creo que México tiene mucho que ganar. La propuesta es de nuevo generar claridad, generar una estrategia, salir del banquillo de los acusados, en donde tendremos que estar atentos a constantes acusaciones y a un bullying de la administración Trump, en donde ya viendo los borradores concretos, las propuestas están bastante más diluidas y me parece que México tiene mucho que ganar. Hay un grupo de propuestas, ¿no? Me parece, hay toda una agenda de competitividad que organismos como la CISEC han planteado con mucho detalle, se han planteado, lo hizo hace un momento, y creo que esta agenda de renegociación sería muy compatible con el esfuerzo que organismos como la CISEC han venido haciendo. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Bien, ahora voy a dar la palabra al auditorio. Entonces, si les parece, 1, 2, 3, tomen el micrófono ahorita que se los alcancen los compañeros. Por favor, se presentan, nos dicen su nombre y de dónde vienen para saber con quién hablamos. Entonces, acá atrás, luego acá y luego acá adelante. Entonces, damos 3 intervenciones, los ponentes darán una respuesta y damos nuevamente la palabra a Laura. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por las presentaciones muy interesantes. Mi nombre es José Manuel Vargas, soy profesor aquí de posgrado de Derecho y estoy en la
vicepresidencia jurídica de Concamina. Tengo dos preguntas, espero no abusar, y un comentario. La primera es si la industria del calzado, no solo la Cámara de Guanajuato, sino también la de Toluca y la del Estado de México y la de Jalisco, ya están preparando exportaciones a otros destinos. Y la segunda pregunta, entendería yo que en la parte de Estados Unidos, a pesar de que hay muchas empresas que venden calzado, ellos no tienen una industria del calzado significativa. O sea, todo el calzado que se vende en Estados Unidos de esas marcas estadounidenses son producidos en otras regiones. Entonces, si en realidad podría ser una ventana de oportunidad demostrar que el calzado mexicano está hecho con insumos totalmente mexicanos para reforzar más bien la penetración del mercado mexicano en Estados Unidos, tratando de que ellos eviten importaciones chinas o de otros orígenes. Y luego la tercera, bueno, estas dos definitivamente para el presidente de la Cámara, Luis Gerardo González, y la otra para el doctor Enrique Russell. Si los indicios de febrero, marzo y lo que llevamos de abril sobre el muro y estos visados a los otros países podrían ser indicios de que una intención de Trump de cancelar el Telecam es inviable, porque no funciona como un reinado, como un rey que dice qué se hace y todos lo asumen, sino las evidencias demuestran que una cancelación deseada por Trump sería inviable, porque todos los demás sectores se negarían a un proceso como ya sucedió ahora con el muro, y quitar eso dentro de las 5 estrategias. Muchas gracias y perdón por eso. ¿Qué tal? Buenas tardes, o días, no sé. Marcela García, egresada de la Maestría en Negocios Internacionales de aquí de la UNAM, y quisiera saber más información específica, porque si hablamos del calzado, hay que definir si están ustedes negociando o contemplando todo el capítulo 64, que es calzado de tela, sintético y piel. Si nos referimos a piel, incluso hay que desglosar a qué tipo de calzado, si es de piel de ovino o de bovino, porque el bovino yo lo veo bastante protegido. Bueno, en general la partida de calzado de piel tenemos una balanza positiva, ¿no? Tenemos balanza negativa a nivel global del capítulo de calzado, porque tenemos balanza negativa en calzado de tela, ¿no? Entonces querría saber más sobre de qué estamos hablando en concreto, porque incluso si vemos en calzado de bovino, México es el 5º exportador de ganado en pie bovino y el principal importador es Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Mata al animal, lo sacrifica. Es el principal exportador Estados Unidos de piel de bovino, ¿no? Y nos regresa las tripas a México, y la piel, el principal importador es China, ¿no? Entonces ahí como que veo, digamos, y me quedo ahorita preguntándome por qué México no importa o no está importando tanta piel de ese animal sacrificado que finalmente era mexicano, ¿no? Como que tengo la duda qué pasa con esa piel de bovino, si le estamos importando para los de León, para los del estado de Guanajuato, para manufacturarla como lo hace China, ¿no? Y entonces quería saber si sí se está trabajando así con tanta especificidad, porque si la regla de origen que vamos a manejar, la que se maneja actualmente para calzado de piel, como decía el doctor Russell, es del 60%, ¿no? Pero si considerando que incluso el animal creció aquí, pues la cumplimos totalmente, ¿no? Entonces para mí se me hace como que el calzado de piel de bovino para mí estaría más que blindado y más que como una posibilidad al contrario de crecimiento, ¿no? de oportunidad. Ivette Rodríguez, de Grupo Expansión. Para el presidente de la CICEP, para Luis Gerardo, preguntarle si ya han hecho un análisis, si incluso con un arancel promedio de 8%
la cadena seguiría siendo competitiva y qué costos tendrían que reducir. Y también saber, vi que en el estudio que hizo el doctor Dussel había diferentes aranceles que se establecerían al calzado dependiendo del material. No sé si incluso esto podría dar paso a que incrementara la producción de calzado de piel, que al parecer es el que menos sufriría ese arancel. En cambio, el producto hecho con textil o con plástico creo que estaría más castigado. No sé si podría haber una migración de materiales. ¿Qué tan viable es eso? Y también ver si están analizando ya llegar a otros mercados, incluso, no sé, el mercado chino. O sea, ¿qué tan fácil es para el sector empezar a exportar hacia, intentar exportaciones hacia Latinoamérica, incluso mercados asiáticos? Y para el doctor Dussel, mencionaba como el mercado chino como una posibilidad poco explorada por el gobierno mexicano. No sé, en su opinión, ¿cuál sería la mejor manera de que las exportaciones mexicanas pudieran crecer en ese mercado? O sea, ¿se requeriría un tratado de libre comercio con China o incluso podría darse sin necesidad de esto? Y también, digo, no tiene mucho que ver con el tema, pero sí lo mencionó en su ponencia, el tema de los aranceles para el sector, para la cadena automotriz y de autopartes. O sea, nada más si pudiera aclarar lo que menciona de que es la cadena que más cargaría con ese arancel. O sea, quiere decir que un vehículo hecho en México tendría que pagar ese 70% de arancel. ¿O cómo están esos porcentajes del 40 y el 70%? Gracias. Gracias. Te doy la palabra. Muchas gracias. Sí, empezar con José Manuel. Muchas gracias por los preguntas, que es muy interesante. La primera pregunta, según veo, hablamos de qué estamos haciendo para exportar a otros países. Actualmente, las exportaciones de calzado mexicano van a un margen de los 26 millones de pares, de los cuales el 78-79% va a Estados Unidos. Es nuestro principal mercado, es el socio comercial más importante, y en los últimos años hemos estado invitando a compradores de diferentes países del mundo. Por ejemplo, estamos trabajando fuerte con Guatemala, se trabaja con Colombia, se trabaja con Canadá, se manda algo de zapato a Japón, se manda algo de zapato a Europa, también en los Países Bajos, y sí estamos integrando esto. Se ve fácil o se ve más cómodo vender a Estados Unidos por el tamaño y la magnitud de los clientes que están en Estados Unidos. En lugar de ir a atender a muchos clientes chicos, muchos de los fabricantes o vienen a comprar a los clientes grandes. Y un cliente grande te puede comprar lo que 15 o 20 o 30 chicos, y los grandes compradores de calzado están en Estados Unidos. Pero también no olvidemos que estos compradores pues también tienen más poder de compra que un cliente chico y pone condiciones más extremas para la compra. Entonces sí estamos buscando abrir el mercado a un mercado de más compradores. En Zapica tenemos la promoción de compradores de diferentes partes del mundo. Y en el primer bimestre del año hemos crecido nuestras exportaciones de pares cerca de un 20%, pero únicamente han crecido el 9% hacia Estados Unidos. Hay otros mercados donde hemos crecido de una manera más importante. Entonces sí estamos buscando el crecimiento de las exportaciones del Producto Nacional y no estamos renunciando a crecer Estados Unidos. De hecho, hemos implementado en la Cámara de Calzado un nuevo proceso donde hemos conjugado a un equipo a un grupo de empresas. En este momento son 13 empresas con alta capacidad exportadora que lo estamos coordinando a través de CISEG, con un representante, con un despacho representante de CISEG en Estados Unidos, para atender a los clientes chicos, medianos y grandes, sin necesidad de brokers intermediarios. ¿Qué quiere decir? Que una fábrica va directamente a tratar con el comprador americano, sin broker, pero además con una gran cosa, que un americano trata con un americano. Tiene el americano que viene con nosotros, que es empleado nuestro, por decirlo de alguna manera, conoce bien nuestra forma de pensar y conoce muy bien la forma del comprador americano. De tal manera que no va el fabricante nacional o el vendedor mexicano a enfrentarse con una cultura diferente. Estamos ya buscando atendernos con su misma gente y creo que es un plan que nos va a dar muy buenos resultados. Vamos muy aventajados con esto y tenemos reportes de mucho interés de los compradores americanos.
en lo cual también no perdamos de vista que el mercado americano está sufriendo una crisis en el consumo de productos, y esta crisis vemos que está cambiando la forma de comercializarse, ¿no? Vemos que hay una caída muy importante en las tiendas departamentales de ventas y los costos están sacándolos porque hay cadenas por internet, como vemos el comercio nuevo que está pasando, donde se están desplazando los grandes compradores. Le hace el caso de Macy's, de todo este tipo de cadenas comerciales que han estado cerrando en Estados Unidos varios centros comerciales o tiendas, y el comprador quiere ahorrarse algo de dinero de intermediación comprando de forma directa. Creo que tenemos por ahí un área de oportunidad importante en cuanto a las expectativas de venta, y sí, por supuesto, impulsar el este. De hecho, estamos pidiendo una cita con el secretario de Economía, y ya lo están dando, para tratar de implementar algo parecido a lo que estamos haciendo en Estados Unidos en otros mercados, amén de otras muchas cosas que estamos haciendo en CISEC para buscar esto. En cuanto hablabas tú del crecimiento de las exportaciones y hablabas de lo que se fabricaba de pares en Estados Unidos prácticamente no fabrica zapatos. Estados Unidos debe estar importando arriba de 2.000 millones de pares. Yo tengo el dato de exportaciones de Estados Unidos de producto, y Estados Unidos aproximadamente produce 30 millones de pares, y son pares significativos porque Estados Unidos debe de comprar el ejército americano producto hecho en Estados Unidos. O sea, la bota que usa el ejército americano no puede ser fabricada más que en Estados Unidos, no la puede importar. Gran parte de la fabricación que se hace del producto en Estados Unidos va directamente a su consumo de gobierno, a Fuerzas Armadas. Es un área de oportunidad importante para poder crecer en el mercado americano, y gran parte de los productos de Estados Unidos son marcas americanas que andan buscando el país más barato para producir zapatos. Son negocios americanos o compradores americanos. Ellos no invierten en la infraestructura. Es difícil que un americano ponga una fábrica de zapatos en cualquier parte del mundo. Sí desarrolla el país, sí le da impulso, sí le da todo, y él hace la comercialización. Las grandes marcas son dueñas del mercado, mandan a maquilar, hacer zapatos en diferentes partes del mundo, y por eso pensamos que el sourcing con México podría hacerse de una manera importante. Habría que facilitar, hemos platicado con el doctor Dulce, estamos estudiando cómo facilitar al mercado americano que puedan tener más sourcing en México. De hecho, estamos acercándonos muy fuerte con la FDRA, que es la Federación de Distribuidores y minoristas de la Nación de Zapato Footwear en Estados Unidos. Somos socios de la cámara de ellos y estamos participando en el evento. Vamos a estar en el próximo mayo ahí con los CEOs de las grandes compañías en Washington. Hay un trabajo muy importante para la promoción del producto mexicano, y creo que estamos haciendo las cosas bien en cuanto a esto y podemos crecer. ¿Sí? Marcela, ¿cómo estás? Me preguntabas en cuanto a la cuestión del capítulo 64 y de los productos. Efectivamente, si veías el promedio que le podría pegar a la industria del calzado, se habla que ahorita pagamos el 1.6 y se podría al 3 y cacho en promedio. Una parte importante de lo que se exporta de zapato de México es zapato de piel. Aunque va creciendo de una forma importante, el zapato es sintético y tela, hay un crecimiento importante. Incluso te puedo decir que el precio promedio de venta del producto que estamos exportando actualmente a Estados Unidos ha disminuido de forma considerable porque ha incrementado la exportación de un producto más económico. Parte a que han crecido productos como el de tela y el de sintético, y parte también al tipo de cambio, ¿no? La paridad cambiaria, que no es lo mismo exportar zapatos de a 15 pesos, de a 13 pesos la paridad, que llegó a estar a 21 o 22 pesos en enero, febrero, que llegó a tocar el dólar, ¿no? Entonces, sí ha habido un intercambio importante. Es muy competitivo México para exportar sintético y telas a Estados Unidos. Se vuelve competitivo porque el zapato de tela de Estados Unidos paga el 20% por entrar. Vemos intención de algunos compradores importantes en que se mantenga el Tratado de Libre Comercio, porque el zapato de tela, el 20% que pagaría un tenis traído de China o de Vietnam, contra el 0% de arancel, si le damos regla de origen fabricado en México, podríamos hacerlo. México es un gran productor de carne, exporta carne, y sí compramos mucho cuero. No tengo el dato de la cantidad de cuero que se compra, pero el país no es el volumen. Tú date una idea de la industria mexicana de calzado. Si hablamos únicamente de calzado, producimos cerca de 250 millones de pares de calzado en todas sus variedades. China produce cerca de 9.000 millones o 10.000 millones de pares de calzado en todas sus variedades. Entonces el nivel de compra de China pues es monstruoso, ¿no? Parecería cosa, pero sí,
aunque aparentemente compramos poco cuero, traemos mucho cuero americano, y la calidad del cuero que se produce en Estados Unidos muchas veces, por el tipo de engorda que tienen ellos, es un cuero de mucho mejor calidad que el que se produce en el pastoreo en México. El cuero de engorda que tienen ellos son cueros muy limpios, sin cicatrices. Un zapato no puede esperar que tenga una raya o que tenga cosas por el estilo. Ese cuero se usa más bien para automotriz o para otras cosas, de los cueros muy cubiertos, una cobertura muy grande. Pero sí tenemos un intercambio importante de cuero con Estados Unidos, y compramos mucho cuero en Estados Unidos que le puede dar origen, a la hora de que vamos a un intercambio comercial, le da origen en la región. Hay productos muy específicos, alguna vez algunos grandes diseñadores de marcas muy finas de Estados Unidos, pues ellos hacen su producto en Estados Unidos, lo diseñan y lo sueltan a todo el mundo a que se fabriquen, y a lo mejor lo fabricaron con pieles de Italia, por decirte algo, ¿no? Y ellos quieren que la bolsa, la cartera, el cinturón lleven la misma piel a la que visten en un aparador, y a ellos no importa si el zapato viene de México, la cartera de Italia, el cinturón de Vietnam y cualquier otro de cualquier parte del mundo. Lo que quieren es que a la hora que llegue al aparador sea la misma piel para todos. Te obligan a traer piel de Italia, y muchas veces no das el origen importando la piel de Italia a Telecan, y se te pueden escapar algunos pedidos a la hora de esos temas, pero estamos buscando el cómo remediarlo y cómo poder crecer en nuestra industria. Básicamente no sé si con esto pueda quedar resuelta tu vida. A ver, aquí con expansión quedan muchas preguntas y quiero empezar, ¿no? Me hablabas del 8% de los costos a reducir. Lo que pasaría con el aumento del 8% por los impuestos fue tu primera pregunta, tengo entendido. Del 8%, el 8% es un promedio, lo que nos afectaría. En zapatos de piel el aumento es relativamente bajo, es un 3 puntos y algo, que es lo que exportamos fuerte. Hay productos en los que no sería tan grave, pero actualmente nos cuesta trabajo competir con productos de full plastic o competir con productos de tela. Si le pusiéramos los aumentos, que no serían del 8%, serían aumentos reales de un 20 o de un... El 8 es un promedio. Yo creo que sí tendríamos graves problemas para competir con artículos como el de tela, como el de full plástico o zapatos de sintético, que serían las muy altas y que estamos reconvirtiéndose. Recordemos también que Estados Unidos, cuando viene todo esto del TPP en la administración pasada, lo que está buscando Estados Unidos es depender menos de la economía china y busca diversificar sus compras en todo el mundo. Parte de todo el mundo es México, y hay muchos comercializadores en Estados Unidos interesados en que México pueda desarrollar y crecer su industria. Hemos estado en contacto, como te decía, con la FDRA, donde ellos buscan, y estamos haciendo meses de trabajo para poder compartir ideas o pensamientos donde podamos fortalecer nuestra industria. No sé si me he extendido mucho, pero bueno. ¿Recuerdan que tenías alguna otra pregunta? Sí, o sea, era como saber si esto ocurre, podrían los fabricantes de ese tipo de calzado empezar a regresar a la piel. Mira, la moda es un dictador. Lo que viene de moda, ¿no? El zapato de piel ha bajado la moda en el consumo urbano, en el consumo de gente. Vemos zapatos más casuales, vemos más tenis, vemos más cosas. Aunque el mercado es tan grande de piel que sigue funcionando y sigue vendiéndose piel, pero aquí los diseñadores, los que rigen la moda, los tractores de la moda, son los que definen qué productos va a vender. Estamos viendo que viene muy fuerte lo que es todo el tema de zapatos de tela, zapatos de casuales, tipo tenis. El tenis está viendo mucho. Nos decía un comprador muy importante de Estados Unidos que el zapato de vestir viene en una caída muy importante, que si vemos el tipo leggings o tipo zapato que está usando es más deportivo y casual. La forma de vestir hasta para encuentros de negocios, pero para el date, no para las citas de la gente va mucho más informal ahora que con formalidad, y el zapato informal generalmente no es de piel. Eso ya sería cuestión de modas y tendencias de modas de diseñadores que se diseñan a nivel mundial, no en México. No sé si con esto puedo responder. Me brinqué, no te di la palabra. Perdóname, a lo mejor tenía que haberte pasado la palabra. Está perfecto, estamos fascinados. Pero le van a dar la palabra. Espero haber contestado con esto las preguntas. Por mi parte, yo no descartaría ningún escenario, ¿no? La cancelación del Telecan es un escenario realista hoy. ¿Por qué vamos a descartarlo? ¿Por qué le vamos a tener miedo a que el Telecan se cancela? Uno, pues hace 3 meses
la cancelación del TPP no era un escenario, digo, si era un escenario probablemente no le hubiéramos dedicado todo el esfuerzo que hizo la Secretaría de Economía, Roberto Zapata y muchos otros meses de viajes, etc. Yo no lo descartaría, es más, yo diría, imagínense un escenario donde, a ver, yo México en un principio pareciera que estoy interesado en mantener el Telecán, ¿no? Ojo, si se cae, el costo es relativamente reducido en términos arancelarios. Yo sé que el Telecán no es solo arancel, pero yo diría que contamos ya con una alta integración, que va a la baja, pero alta en términos de niveles absolutos. ¿Por qué descartar un escenario en donde de nuevo pareciera, lo estoy poniendo muy extremo si ustedes quieren, pero donde pareciera ser que con la cancelación del Telecán pues es el abismo? No es el abismo, es una reducción, digo, tiene efectos en algunos sectores más que en otros. Revisen el documento, verán ahí las estimaciones. Yo creo que es importante generar certidumbre, nada más, y no caer en hoyos negros y tierras incógnitas. Me parece que es malo para el país y me parece que es malo para una estrategia de negociación. Mira, pues si se cae, sí, nos va a costar a muchos, ojo, que va a costar a ti bastante, a mí no me conviene, ¿no? Uno. Después el tema, en fin, ahí de agregaciones, desagregaciones del capítulo 64, van a ver ahí diversas estimaciones más desagregadas. Yo creo que una de las propuestas y en el espíritu de este escenario cínico es pues incrementar el valor agregado regional en general y específicamente en el calzado, ¿no? Es decir, tenemos capacidad de atraer inversiones de fabricantes, productores globales que podrán ser de México, locales, regionales, podrán ser de Estados Unidos o serán de Vietnam y China, ¿no? Pareciera ser que estos países son crecientemente relevantes, incluso en las partes y componentes que se usan en el calzado, ¿no? Me parece que ahí tenemos que ser bastante innovadores y me parece que también el sector público mexicano ahí pues también tiene que desmistificar y deshacerse de ideas que la industria aeronáutica y la cadena de autopartes automotriz, a esa sí le vamos a dedicar mucha atención, muchos recursos, muchos funcionarios, porque pues son sectores tecnológicamente muy sofisticados, ¿no? Y pues el calzado, lo digo con mucho respeto y mucho cariño, porque pues parece que el calzado pues es una llanta pegada ahí con una grapa, pues no, pues eso no. Eso lo que refleja es profunda ignorancia. Ojalá que tomemos en serio, nos están diciendo acá el presidente de la Cámara, pues genera 500,000 empleos, a ver cuándo la aeronáutica va a generar 500,000 empleos, veamos lo que se le está dedicando a la cadena autopartes automotriz. Nos dicen que en Nuevo León le han dedicado cientos de millones de dólares a una empresa. Híjole, pues nos dirán algunos, pero es mi opinión personal, no la de la Cámara, ojalá que le dedicáramos una parte de eso a 500,000 empleos a nivel nacional. No, la aeronáutica es muy sexy y ahí sí revisemos un poquito procesos y productos. Sí, la aeronáutica pareciera ser de alta tecnología, no vaya a ser que los procesos y productos no tengan mucho que ver con alta tecnología, ¿no? Entonces, lo que se ve es una disparidad en el tratamiento. Yo diría, pues démosle el mismo tratamiento. ¿Qué les gusta? Lo ponderamos por empleo y a ver cuánto empleo genera uno, cuánto genera el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, exportaciones a China, esto se trata en este otro documento, es un tema aparte, ¿no? Pero México tiene un serio problema en general con China. México está exportando lo mismo a China que hace 5 años, ¿no? ¿A quién le importa? ¿Quién trata el tema? ¿Quién
llama la atención sobre el tema en ProMéxico, en economía, en presidencia, no sé, ¿no? Es nuestro tercer mercado de exportación y estamos al mismo nivel que hace 5 años, ¿no? Creo que potencialmente, incluso en el calzado, uno pudiera imaginarse a China como un mercado de exportación, pero para eso se requieren recursos, se nos requiere una estrategia, se requiere de planteamiento. No se está haciendo mucho respecto en el sector público y en otros sectores, ¿no? Yo por último diría, claro, la cancelación del Telecán pues pudiera tener efectos, sería interesante y esto por ahí se pudiera ver en el corto y mediano plazo. Recordemos, estamos viviendo finales de diciembre, principios de este año, una gran inversión significativa de una empresa como Nike en Flextronics en Guadalajara, una inversión públicamente se ha dicho algo de alrededor de entre 150 a 200 millones de dólares. La primera de estas inversiones, de nuevo, no es una llanta pegada con Durex, ¿no? Lo está haciendo Flextronics, una empresa especializada en electrónica, y uno dirá, pues ¿qué tiene que ver la llanta con Flextronics, ¿no? Pues son zapatos deportivos que tienen chips, que tienen una alta sofisticación. No vaya a ser que incluso sea más sofisticada que nuestra querida aeronáutica, ¿no? En términos de procesos y productos específicos, ¿no? Ahí, claro, un impuesto del 20%, lo que esta planta va a producir, pues no va a ser para el consumo doméstico, un impuesto del 20% puede ser muy sustantivo, habrá que preguntarles, hacer estimaciones, etcétera, ¿no? Gracias. Bien, voy a dar nuevamente la palabra, pero les voy a suplicar que sean muy precisos en el tiempo a tres participantes. Entonces, ¿quién quiere hacer una participación? Allá atrás, por favor. Buenos días, mi nombre es Luis Fernando Párez, soy de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la carrera de Relaciones Internacionales. Mi pregunta es para el doctor Dussel, no es tan enfocado al tema, pero hizo un comentario en su presentación sobre la cláusula de la nación más favorecida. Comentó que podrían aplicarnos la cláusula de la nación más favorecida equiparada con Corea del Norte y no entendí muy bien ese punto. Sí, entonces me gustaría ver qué es lo que tiene que decir al respecto. ¿En qué situación se podría dar? Gracias. ¿Nadie más? Perfecto. No, perdona, el análisis se basa en, los aranceles que Estados Unidos le cobra a las importaciones provenientes de México, ¿no? Que son igual a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, mercado de Estados Unidos, y después el comercio desde la perspectiva mexicana. Y lo que hacemos con Lorena Cárdenas, que está acá presente, lo que hacemos es simplemente desde una perspectiva desagregada ir agregando de fracciones a subpartidas, partidas, capítulos y a nivel agregado, ¿no? Entonces la diferencia por lo que México paga y Estados Unidos paga bajo hoy 2016 versus lo que nos cobraría Estados Unidos y lo que México cobraría si no existiera el Telecán, y sería según los compromisos de México y Estados Unidos en la OMC, según la nación más favorecida. Eso es, ¿no? La otra es, de nuevo, el abismo, ¿no? Decir, híjoles, es que Donald Trump nos viene amenazando desde hace varios meses y años de que en realidad lo que nos quiere cobrar es 25 y 35% de arancel, ¿no? De nuevo, eso no tiene sustento, ¿no? De nuevo yo diría, eso no lo hemos calculado, pero yo diría, pues eso ni a Corea del Norte, ¿no? Es decir, aunque nos ponga... Eso es lo que este arancel de nación más favorecida es lo que paga China, ¿no? Nada más. Yo diría, vuelvo al tema. Sí,
muy probablemente al sector productivo y que comercializa en México con Estados Unidos, por supuesto que está interesado en mantener el Telecán. Ojo, escenario 3, 4, el Telecán se cancela. Sí, tiene costos, pero no es el aviso. No es 25 o 35%, es un 3.25%. Que como se señala acá, y no había respondido esa pregunta antes, ¿qué significa? O sea, si vemos esta diferencia entre el arancel que México paga por sus exportaciones a Estados Unidos 2016, real efectivo 2016, versus el que nos pudieran cobrar como nación más favorecida, y hay una diferencia, ¿no? Y en esa diferencia, la cadena autopartes automotriz, el capítulo 84 y el capítulo 87, contribuiría en esta diferencia con más del 76%, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque si el aumento, por ejemplo, para el sector automotriz, hoy en día el sector automotriz paga un arancel para exportar a Estados Unidos del 0.08%. Es muy poco, ¿no? Si el de nación más favorecida es del 8.33%, sería un aumento de 100 veces, ¿no? Entonces, con ese aumento, pagaría un arancel de 6.200 millones de dólares, y esos 6.200 millones de dólares representan este 74-75%. ¿no? Nada más, a eso me refiero, su contribución al incremento. Revisen el documento y acá podrán ver los casos específicos de carnes, automotriz, electrónica, calzado y otros. Bien, ¿algo, Luis Gerardo, que quieres agregar? Además, un pequeño comentario que hemos platicado en la Cámara. La riqueza del país de Estados Unidos, muchas de las compañías generan la riqueza overseas. Los dueños de capital son estas empresas que importan a Estados Unidos, son americanos. A lo mejor no tienen su dinero todo en Estados Unidos, pero son los americanos los grandes dueños de capital, los extranjeros. Y ahí también pues tendrá que el presidente poder negociar con sus consejos y con su Congreso. Todo esto es algo que sentimos que apoya a que no sea tan grave el derribe del Telecán, ¿no? Que no es lo malo, y muchas veces estas medidas y estos sobresaltos que nos dan a los industriales o a los comercializadores a nivel mundial, pues te hacen despertar del letargo de la zona de confort y pensar nuevos caminos, nuevas formas de comercializar, nuevas formas de trabajar, y pone a toda la cadena en un estrés para mejorar, yo creo. Bien, pues les agradecemos mucho su asistencia y Gerardo González.